es el flujo de portadores de carga. Ya, a ver, en este caso que está acá no hay más que decir, ¿no? Ya que flujo tiene una definición, ¿no? O sea, parte del concepto está en que nosotros conozcamos correctamente el significado de las palabras. No, si yo tengo gente moviéndose por diferentes lados, eso no es un flujo. Pero sin embargo, no, por ejemplo, cuando acaba el recreo, hay un montón de gente, pero que se está moviendo, por ejemplo, por la escalera hacia abajo. Eso sí es un flujo. Porque en este caso expresa el movimiento neto de una determinada masa, en este caso de personas, ¿no? Entonces, no hay más que agregarle ahí. Cuando nosotros hablamos de la corriente eléctrica, es el flujo de portadores de carga, ¿ya? Bien. A partir de ahí vamos a establecer el concepto de lo que es corriente convencional y corriente real. Ya, en lo que es corriente convencional, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Recuerda que en la época de los años 1800 no se sabía que existía el electrón. Por lo tanto, se define a la corriente eléctrica como el flujo de carga positiva, ¿no? Ya es el flujo de carga positiva. En realidad se refería al flujo del fluido eléctrico, pues no al flujo de electricidad, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Ya la cantidad de carga por unidad de tiempo ya está. Ya, en la unidad de la intensidad de corriente en el sistema internacional, el ampercio, ¿no?
Un ampere, ¿qué cosa es? Un coulomb segundo. Un coulomb por segundo. Ya, ahora ¿qué vamos a tener? Si la intensidad, ese acá también se le puede decir el valor medio, ¿no? Si la intensidad de corriente varía con el tiempo, ya está. Entonces, si yo tengo la intensidad de corriente en función del tiempo, ¿qué va a hacer el área? ¿Qué va a hacer esta área? Esa área representa la carga eléctrica, ¿no? La cantidad de carga eléctrica que fluye. ¿Qué tenemos en ese caso de la corriente real? En el caso de la corriente real vamos a considerar nosotros lo siguiente. La corriente real, decimos, los conductores se caracterizan por tener portadores de carga eléctrica
libres. Que se mueven aleatoriamente en el material. Pero sin un desplazamiento neto. Ya está, de esta manera. A ver, decimos, en los metales, ¿qué fue? En los metales, estos portadores de carga son los electrones libres. Son los electrones de valencia o conducción. Cuya rapidez aleatoria está en el orden de 10⁶ metros por segundo. Ya está. Se hace una representación, ¿no? Si yo tuviera que este de acá es un electrón libre, entonces este electrón se mueve y choca con un catión de la red, choca con otro catión de la red, y así, ¿no? Se la pasa como tu flaca cuando te pide un tiempo, chocando con todo el mundo, ¿ya? Y hasta que regresa contigo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Regresa a su posición habitual. Es una representación. No es que en realidad se mueva de esa manera el electrón, no. Sino que lo que queremos dejar en claro con esta, vamos a decir, representación, es que al final de todo el movimiento es como si el electrón no se hubiese movido. Si tú sumas
Ya sumas, en este caso, todos, no vamos a decirlo así, desplazamiento de todos los electrones libres, el desplazamiento neto sería cero. No algo así como la cinética de gases ideales. ¿Ya? Bien. Cuando el conductor se conecta a un voltaje salud. A ver, dime tú, ¿qué pasa cuando en el conductor se conecta a un voltaje? A ver, lúcete. Demuestra que los ciclos no han sido por las puras. Claro, cuando se conecta un voltaje, en su interior se crea un campo eléctrico. Que ejerce una fuerza neta sobre los electrones libres. Esta fuerza genera pequeños desplazamientos netos. Denominado arrastre. Ya, de esa manera. Ahí estaría el campo eléctrico en el interior del conductor. A ver, demuestra que los ciclos no son por las puras, chicos. Ahí enorgullece a tu tutor. Si este es el electrón, pregunta ¿hacia dónde debería dibujarle la fuerza eléctrica al electrón? A ver, eso lo aprendiste en la clase pasada, que no tuviste. Si las líneas de campo están hacia la derecha, hacia la izquierda en este caso, la fuerza eléctrica ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia la derecha. Muy bien, ¿ya ves? Porque es una carga negativa, pero es una carga negativa. Ya, entonces este electrón, que tal vez debería llegar acá, ya no va a llegar acá, pues, ¿no? Ahora es arrastrado por la fuerza
en una trayectoria casi parabólica, pero como se mueve muy rápido, es una línea recta casi, ¿no? O sea, no se observa, es una parábola, pero casi recta, pues, ¿no? No hay problema. Entonces, aquí estaría nuestro amigo el electrón chocando y chocando, ya con todo el mundo. Hasta que después de tanto choque, presenta un desplazamiento neto. Ese desplazamiento neto se llama arrastre. ¿Ya? La rapidez raíz cuadrática media raíz cuadrática media de arrastre de los electrones es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Es el movimiento de arrastre lo que genera la corriente eléctrica. En un metal la corriente fluye en sentido contrario al flujo de los electrones libres.
Ya, a ver. Aquí están la sección recta y los electrones libres no se mueven así ordenaditos, bonitos, ¿no? Lo que hacemos nosotros es representar el movimiento de arrastre de los electrones. Lo que hacemos es representar el movimiento de arrastre de los electrones. Ya está. Entonces, esta de acá sería la velocidad de arrastre de los electrones. Ya, entonces solamente nos concentramos en su movimiento de arrastre. Entonces, ¿sabemos qué? ¿Qué sabemos, babies? Dime. Dime, ¿qué sabemos? ¿Qué has aprendido todos estos ciclos? A ver, sabemos que la intensidad de corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Y en este caso la carga es originada ¿por quién? Por los electrones libres. Eso sería N por la carga del electrón entre ¿quién? Entre el tiempo. Ya está. Y luego, ¿qué tendríamos? Hablan. Decimos CA, se dice así, CA, N, la concentración. CAN, la concentración de portadores de carga. Esta acá recuerda que es para metales. Bien, CAN, la concentración de portadores de carga. Cuando hacemos referencia a los portadores de carga, nos referimos a los libres, ¿ya? En ese caso, entonces, ¿qué sería la concentración N? N sería la cantidad del número de portadores, ¿ya? El número de portadores. ¿Por qué? Dime. Por unidad de tiempo. Perdón, acá sería por unidad de volumen. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros en esta parte que está acá? Yo quiero saber la intensidad de corriente, otra vez. La intensidad de corriente es la cantidad de carga por unidad de volumen. Por unidad de tiempo, perdón. Y la carga sería la concentración por la carga eléctrica del portador. Pero eso solamente me va a dar carga por unidad de volumen. O sea, tengo que multiplicarlo por el volumen. Bien. Yo tomo aquí A, un desplazamiento delta de X.
Acá estaría la otra sección recta. El volumen de esa figura, ¿qué sería? Un cilindro. El volumen sería el área de la sección recta, ¿por quién? Por el delta de X, ¿sí o no? Y esto de acá sería el tiempo. Dime, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es delta de X entre delta de T? Sería la rapidez media, ¿sí o no? Y esta rapidez media sería entonces la rapidez raíz cuadrática media de los electrones libres, o esa rapidez de arrastre, ¿no? Esa rapidez de arrastre. Bien, entonces de acá vamos a considerar que la intensidad de corriente será la concentración, la carga, el área de la sección recta y la rapidez de arrastre. Ya está. Entonces ahí tienes cómo calcular la corriente eléctrica. Ya está. Ya, ahora qué sigue, dime. La densidad de corriente. La densidad de corriente decimos que es una cantidad vectorial que expresa la intensidad de corriente por unidad de área. Por unidad de área de la sección perpendicular a la dirección del flujo. ¿Ya? Bien. Entonces, inicialmente J se define como la intensidad de corriente entre el área, nada más. Y eso ahí se mide en amperes por metro cuadrado. ¿Ya? O sea, así era la definición inicial de la intensidad de la densidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente entre áreas, así. Se define ahora, ya, se define
que J, ¿qué cosa es? N, la carga por la velocidad de arrastre. Acá es velocidad, ¿eh? No es rapidez. Está sin módulo, pues. Y la carga está sin valor absoluto. Ya, ojo con eso. Entonces, vamos a ver cómo sería el vector de densidad de corriente para un portador de carga positivo y otro portador de carga negativo. Si ahora yo te pongo las líneas de campo así, hacia la derecha, vamos a colocar una línea más como para que separe el portador de carga positivo y el portador de carga negativo. Ya, a ver acá. Entonces, imagínate que este es un portador de carga pero la carga de ese portador es positiva. Dime, si la carga de ese portador es positiva, la fuerza eléctrica sobre ese portador ¿hacia dónde iría? Vamos, recuerda la clase pasada que no tuviste. Dime. La fuerza eléctrica actúa en dirección del campo eléctrico. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Eliazar? Que si la fuerza eléctrica va a ser hacia la derecha, su velocidad de arrastre también será hacia la derecha. ¿Está bien o no está bien? Luego de eso, la cuestión es esta. Mira, el vector de densidad de corriente, si la carga es positiva, sería paralelo a la velocidad de arrastre. Eso significa que la densidad de corriente estaría acá. Si yo tengo una carga eléctrica, ahora negativa, pregunta, ¿hacia dónde está la velocidad de arrastre? Hacia la izquierda, en dirección contraria a las líneas de campo. Ya está. ¿Y ahora qué tenemos? Dime. Si la carga es negativa, el J será opuesto a la velocidad de arrastre, ¿o no? Ahí estaría el J. Entonces, el vector de densidad de corriente J, el sentido, ¿no? El sentido es paralelo a la intensidad de corriente de campo, perdón, independiente del signo de la carga del portador.
Por ello, se considera que J indica el sentido de la corriente eléctrica. Ya está. Entonces, ¿en qué sentido fluye la corriente? ¿En el sentido de quién? Del campo eléctrico. Ya que este sentido es el mismo, ¿de quién? De la densidad de corriente. ¿Ya? Ojo con eso. En conductores no metálicos la corriente es generada por todo el flujo de carga. Sin considerar el signo de la carga del portador. Ya está. ¿Cómo sería eso? Si yo tengo un conductor metálico, la sección recta y tenemos portadores de carga positiva y portadores de carga negativo. Incluso no necesariamente son de la misma cantidad, ¿ah? O sea, pueden haber más positivas que negativas incluso, ¿no? Vamos a considerar que este tiene una carga 1 y que este tiene una carga 2. Perdón. Y que los portadores de carga positiva tienen una carga 2.
Entonces, N, o sea, la carga es N, digamos, por el valor absoluto de la carga del portador, bueno. Eso sería entonces N1 por el valor absoluto de Q1 más N2 por el valor absoluto de Q2, ¿no? Así. En este caso él es negativo y él es positivo. ¿Ya? Y la intensidad de corriente entonces sería la carga entre quién? Entre el tiempo, ¿no? ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Entonces aquí las cargas no se suman algebraicamente, ¿no? Sino que hacemos una suma de sus valores absolutos, ¿ya? Para calcular la corriente eléctrica, ¿sí? Bien. Clasificación. La clasificación. Corriente, nosotros lo llamamos corriente continua. Pero en otros países, corriente directa. ¿Cuándo la corriente es continua? La corriente es continua. Ya está. Cuando su sentido de circulación no cambia. Pero el valor de la corriente, como te das cuenta, sí puede cambiar, ¿sí o no? El valor de la corriente que circula, ¿no? Digamos, por tus artefactos, ¿no? El valor de la corriente que circula por tus artefactos, en realidad no es constante. Por eso una computadora que es muy sensible a los cambios de corriente, necesita conectarse a un estabilizador de corriente, ¿no? Y un supresor de picos, ¿no? Para que de alguna manera mantengan una corriente estable, ¿sí o no? ¿Ya? Si tú estás en tu casa, estás usando la computadora, no, sin estabilizador de corriente, y de repente el tío de tu casa suelda, vas a ver cómo se baja la luz en tu barrio si es que el tío jala de la red que está conectada a la tuya, pues. Se te baja, cuando el tío empieza a soldar, se te baja la luz un poco. Porque hay que repartirle corriente a esa parte donde están consumiendo en exceso y demora unos milisegundos o segundos regularse la corriente por todos, ¿no? Entonces, en esa primera es una chupada de corriente brava, ¿no? Y luego ya la corriente vamos a decir así, en cierta forma se regula. No es como cuando tú te vas a bañar y prendes la terma o la ducha eléctrica y ¡fua!, los focos se bajan. Todo eso significa una reducción de corriente en todos los elementos. Y la computadora es muy sensible a eso, ¿no? Entonces, con un estabilizador, el estabilizador tiene un mecanismo que cuando siente esta baja de corriente, un mecanismo interno le permite mantener la corriente lo más estable hacia la corriente, hacia la computadora, ¿no? Pero eso solamente funciona de manera momentánea, nada más, ¿no? No es algo que funcione así, que violencia, ¿no? Que lo puedo tener, no se puede, ¿no? En ese caso. Bien, ahora, existen los rectificadores de corriente. Ya, tú que vas a ser seguro ingeniero electrónico, ya tú como ingeniero electrónico vas a diseñar rectificadores de corriente que van a crear corrientes de la forma que tú quieras, ¿no?
En ese caso, esa de acá se le llama corriente continua estacionaria. Ya, esa es la corriente estacionaria. Ya, pero eso se logra solamente con rectificadores de corriente. Además, los rectificadores de corriente pueden generar ondas cuadradas, ondas triangulares, etc, etc, etc. No son lo máximo los rectificadores de corriente. ¿Ya? Y a ti te sirve. Profe, pero ¿para qué me serviría, por ejemplo, una corriente de onda cuadrada? Eleazar, ni siquiera entiendo qué mierda es una corriente de onda cuadrada. Esa es una corriente de onda cuadrada. ¿Está bien o no está bien? Lo voy a poner de la forma que tú, ingeniero electrónico, lo vas a entender. Porque si no lo entiendes, no sé a qué vas a tu carrera. Porque a estas alturas, cada uno debería tener nociones superficiales, por lo menos, de su carrera, ¿sí o no? Sí, yo no me voy a meter a ingeniería de minas pensando que voy a trabajar en un hospital, ¿no? No seas pendejo, ¿no? Ya, Eleazar, ¿para qué me sirve una corriente de onda cuadrada? Esto es 1, esto es 0. Esto es 1 y esto es 0. Para eso te sirve una corriente de onda cuadrada. Para establecer, por ejemplo, un código binario. ¿Tú has visto esos foquitos que parpadean? Lo más seguro es que utilicen una corriente de este tipo. Pero una corriente de onda cuadrada para hacer parpadear un foquito, eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí o no? Pero si tú lo adaptas a un circuito electrónico conectado a una computadora, le puedes decir qué hacer a la computadora por medio de un código binario. ¿Está bien o no está bien? Ya, más explicación de esto tiene otro precio. ¿Ya? Ya está. Veamos por acá. Tenemos también, ¿qué más? La corriente la corriente alterna. Ya está. La corriente alterna, no en ese caso, ¿por qué se le llama corriente alterna? Porque alterna, muy bien. ¿Qué significa alternar? Un día eres emo, otro día eres punk. Un día eres emo, otro día eres punk. Estás alternando, por ejemplo, ¿no? Un día eres Candy, otro día eres monja. Un día eres Candy, estás alternando, pues estás alternando. Lo importante es entender qué es alternar. En este caso, ¿qué alterna? El sentido de circulación de la corriente. Eso es lo que alterna. Esta de acá es la más común de todas. Es la sinusoidal. La corriente sinusoidal. Es la más común, pero no es la única corriente alterna. Como te dije, tú puedes modificarla a tu antojo por medio de un rectificador. Mi computadora, Eleazar, funciona con corriente continua o con corriente alterna. Tu computadora recibe corriente alterna, pero funciona con corriente continua. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Por eso tienes una cajota en la parte de atrás que lo llaman fuente. Y no puedes usar tu computadora sin la fuente, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya está, la señora nos va a traer noticias importantes. Menú del día de hoy. Hola chicos, buen día. Para ahorita ya hay un saltado de carne, milanesa, pollo a la plancha. Sí, no, tallarín, pero que le pongan una milanesa encima.
No, un tallarín, pero con una melanesa encima. Por eso, con un extra. Bueno, Sí, sí, sí. la más grande, ¿no? Sí. Miércoles, miércoles. Sí. Se quedan, pero. Ah, ya. Ya, chicos, igual, disculpen. No sabía, pensaba que solo martes. Gracias, pero usted sí, ¿no? Yo sí, sí. Yo sí. Tengo que comer, chicos, ¿qué pasa? Ya, preguntas. Uno, señala verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La intensidad de corriente eléctrica mide la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un alambre. Ay. No sé, ¿cómo le decimos? ¿Sí o no? Le voy a decir no. Cantidad de carga por unidad de tiempo. Ya, la cantidad de carga por unidad de tiempo. Ya, la cantidad de carga por unidad de tiempo. Señora, va a bajar el menú, ¿no? Porque ahora la presidenta Dina dice que podemos cocinar con 10 soles. Y con postre. Y para una familia, hombre. Ya, dice 2. La corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica neta que atraviesa la sección del espacio por unidad de tiempo. Verdadero. Pero acá la palabra carga eléctrica neta es lo que se tiene que dejar entre comillas, ¿ya? Pero recuerda que la definición inicial de corriente eléctrica estaba basado para el fluido eléctrico, ¿no? Estaba en la corriente convencional. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya está, entonces vamos a considerar verdadero. Si por la sección del espacio pasan simultáneamente 10 a la 5 cargas positivas y 10 a la 5 cargas negativas del mismo módulo en sentido opuesto, entonces la corriente eléctrica es cero. ¿Eso es? Falso. Y la clave sería casita. Sigue. Dice, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. En un conductor el flujo de electrones se desplaza en la dirección de la corriente. ¿Eso es? ¿Verdadero o falso? Sería falso porque debería ser en sentido contrario, entonces dirección opuesta, ¿no? Si es que no han considerado de esa forma. Ya dice, en una solución iónica pasan por la sección transversal y por cada segundo 10 a la 4 iones positivos y... Perdón, 10 a la 4 por 10 a la 18 iones negativos y 4 por 10 a la 18 iones positivos. La corriente eléctrica que circula es... A ver, ¿cómo vamos a calcular la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, si te das cuenta, la carga eléctrica en valor absoluto de los iones es la misma, ¿sí o no? Porque uno tiene menos E y el otro tiene más E. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Chicos, ¿estamos bien? Entonces la carga en valor absoluto de los iones es la misma o no la misma. Ya no importa. 4 por 10 a la 18 por E, ¿cuánto vale E? Más 4 por 10 a la 18 por E también. Porque es valor absoluto por E. Sería entonces 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sobre quién? Háblame. Entre el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Cada segundo dice. Entre 1. Ya, ¿cuánto sale eso? Cuéntame. ¿Cuánto sale eso? ¡Oye! 8 por 1,6, 12,8. Entre 10, 1,28. ¿Necesitas calculadora para eso? Estás muy atrofiado ya.
Tienes que hacer dos cosas, practicar cómo usar la calculadora y practicar vivir sin la calculadora. No puede ser que utilices la calculadora para operar más lento. Eso es a lo que voy. ¿Me dejo entender o no? O sea, si vas a usar la calculadora es porque la vas a usar más rápido que operando mentalmente. No es posible que dándote tiempo y todavía operándolo mentalmente, yo acabé antes que tú. No puede ser eso posible. Ya, eso no implica que debes olvidarte cómo operar, porque recuerda que en el examen de RM no usas calculadora. O sea, llegas atrofiado al examen del viernes o llegas atrofiado al examen del lunes. No, pero puedes llegar bien a los dos exámenes, no tienes todo el repaso para practicar. Por eso cuando estás haciendo RM tienes que practicar seriamente y no le puedes sacar la vuelta a la práctica de RM como te sacan la vuelta a ti. No, ¿ya? Porque eso solamente te hace daño a ti. Mira, ya te sacan la vuelta, te hacen daño a ti. Tú te sacas la vuelta a la práctica, te sigues haciendo más daño, no seas malo. ¿No? Entonces, RM sin calculadora, porque así va a salir el examen. Es más, ni hoja borrador te dan. O sea, tienes donde, claro. ¿Ya dan ya? ¿Ahora sí ya dan? Muchas se quejan, pues ya. Antes no daban hoja borrador, pues. Antes teníamos que hacer ahí nomás, en cualquier lugar, donde sea, en el rinconcito de la hoja. No te dejan la carpeta. Si el ingeniero te veía, te decía, ay, ¿qué está haciendo? ¿Usted va a limpiar? ¡Pase la lengua! No, de verdad. Ya, entonces, bien, sigamos. La tercera proposición, entonces, la segunda es falsa o es verdadera. Si mi regalo de Navidad, creo, ¿no? Estoy sacando mi regalo de Navidad, ya. Ya está, bien, sigamos. Dice, la corriente en un material conductor es debido al flujo de cargas positivas y negativas. En un conductor, ¿verdadero? No dice metálico. ¿O dice metálico? ¡Uy, uy, uy! Yo estaba feliz con uno, ahora son 4. ¿Ya viene mi regalo ya mismo? ¿Cómo están? Buenos días. Estoy feliz, ¿ah? Ya, habla. ¿Está bien o no está bien? ¿No habría clave? No jodas. Dice, en un conductor el flujo de electrones se desplaza en la dirección de la corriente, sería en dirección contraria. Bueno, aunque dirección si es la línea recta, bueno, está entre dudas. Si la primera es falsa, la segunda es verdadera y la tercera es verdadera, no habría clave. No hay clave, pero... No hay clave. ¿Ya? Porque para que la tercera sea falsa, debería ser conductor metálico, pues, ¿no? Pero también las ponen en considerar el sentido en la primera, porque si dicen que es verdadera... Claro, es que de todas maneras es una pregunta un poco especial, pero sí, o sea, la dirección solamente sería la línea recta, pues, ¿no? A menos que haya sido demasiado específico, pues. Pero normalmente en ese tipo de enunciados se equivocan más bien en el criterio, pues, porque es más cotidiano cuando dices dirección, haciendo referencia a dirección y sentido, ¿no? Sobre todo de que es una cantidad vectorial, pues. Bien, en la pregunta 3 entonces, la clave de la 2 vamos a dejarla como falso, verdadero, verdadero, ¿ya? Dice 3, respecto a la densidad de corriente, señale verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones. El sentido de la densidad de corriente eléctrica J corresponde al sentido en el que se mueven los electrones, ¿verdadero o falso? Falso. Sentido contrario. Dice, y es más, ¿no? Ahí debe ser el sentido del movimiento de arrastre todavía. El sentido de la corriente está dado por el sentido del vector J, ¿verdad? Verdadero. Esa es su definición. Sigamos. En una solución iónica, los portadores positivos y negativos tienen igual vector J. En una solución iónica, los portadores positivos tienen igual... ¿Verdadero, pues? O sea, acá yo entiendo que están haciendo referencia a los iones de carga más E menos E. O sea, de la misma carga, pues, ¿no? O sea,
no se han puesto a pensar de que pueden haber soluciones iónicas con cationes de carga más 2C y aniones con carga menos C, pues, ¿no? En ese caso, o sea, como te digo, o sea, recuerda que habíamos dicho nosotros, acá está. El J es independiente de quién. ¿De quién es independiente el J? Dime. Del signo de la carga. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, el J es independiente del signo de la carga. Me están antojando ya. Falta su chocolatito. Ya está ya. ¿Otra teoría clave? En una solución iónica los portadores, dice carga, los portadores positivos y negativos tienen igual vector J. Bueno, si la consideras falso, la tercera pon porque no especifican sobre su carga del portador. Ya, eso sería la forma de hacerla falsa. Ya, ahí sí pone falsa entonces porque no especifica la carga del portador. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¡Habla! Ahorita desaparece uno. Chicos, ¿sabíamos ahí? Ya, entonces, ¿cuál sería la clave ahora sí? ¿Droga? Droga. Pregunta 4, babies. Si se pierde un NITA, nadie se va a dar cuenta aún. Pero mira cómo antojan, pe. ¿Sí o no? Ya, en la pregunta 4. La corriente medida en un cable conductor es de 10 amperes. Si el flujo de carga que pasa por la sección transversal de área S se debe a 8,45 por 10 a la 28 electrones, con una velocidad de arrastre de 0,7 milímetros por segundo, encuentre el valor de S. ¿Y eso cómo se hace? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se hace eso? La carga eléctrica es igual a ¿quién? Cuéntame. Es la concentración, la carga del electrón, porque estamos en un conductor metálico, dice. Hay un conductor, nada más. Pero vamos a suponer que es metálico. ¿Ya? ¿Y acá qué sería? El área y la velocidad de arrastre. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de eso? Dime, ¿te acuerdas o no? Ya, la corriente, según el problema, más todavía, es 10 amperes. La concentración es de 8,45 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Ahí está bien, no hay problema. Ya ten cuidado porque a veces te la dan en centímetro cúbico o en milímetro cúbico. Ya ten cuidado. ¿Sería por quién? Sería por la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19. El área, que lo dejo en S según el problema, y la rapidez de arrastre 0,7 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto te sale el S? El S te da en 10 a la menos 6. 10 a la menos 3, 10 a la menos 19. Salud. Sería 10 a la menos 22, 10 a la 28, 10 a la 6, pasa a dividir 10 a la menos 6. Entonces solamente tengo que dividir 10 entre 8,45, entre 1,6 y entre 0,7. ¿Ya dividiste? ¿Ya? Divide, pues hijo, practica, usa tu calculadora. ¡Ya! ¿Ya? ¿Salió? ¿No hay clave, no? Ya redondeando. Ya, yo te creo. 1,1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y eso sería
1,1 milímetros cuadrados. ¿Ya está? Sigue la 5. Respecto al modelo de conducción eléctrica, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La conductividad eléctrica de un metal es proporcional a la concentración. ¿Qué es esto, Elezar? ¿Qué es esto? Mira, te voy a poner una ecuación, ¿ya? Tú sabes que existe la resistividad. Ya, tú sabes que existe la resistividad, ¿sí o no? La resistividad es una forma de expresar ¿qué cosa? La resistencia eléctrica del material a la circulación de la corriente, ¿sí o no? Existe la resistividad y la resistividad, ¿a quién crees que es igual? La masa del electrón entre la concentración, la carga del electrón elevado al cuadrado y el tiempo medio entre choque y choque. La resistividad. ¿Ya? ¿Cómo se llega a esto? No importa. ¿Estamos bien hasta ahí o no? La conductividad es la inversa de la resistividad. O sea, sería la concentración, la carga al cuadrado, el tau entre la masa del electrón. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Oh, está bien? L es la concentración. ¿Qué dice la pregunta? La conductividad eléctrica de un metal es proporcional a la concentración de los electrones. ¿Verdad? Verdadero. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Oh, está bien o no? La densidad de corriente es directamente... No, ya mucho, Eleazar, ya, no, me estás matando. ¡Me estás matando! Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Decimos nosotros lo siguiente. León. La ley de Ohm, ¿qué establece? Dime. La ley de Ohm establece que la relación, vamos a decir así, la intensidad de corriente, que circula por un conductor es directamente proporcional, salud, al voltaje aplicado. Ya, ¿qué significa que sea directamente proporcional al voltaje aplicado? Habla, ¿qué significa eso? Dime. Significa que la relación voltaje-corriente en un conductor es igual a R y este R debe ser constante. Ya, así. Donde la constante de proporción
la constante de proporción es directamente proporcional, perdón, es la resistencia eléctrica, es la resistencia eléctrica. Es la resistencia eléctrica. Ya está. Ya de esa forma. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a considerar nosotros recreo, ¿no? ¿Vamos a tomar desayuno? Ya, vamos a tomar desayuno, chicos. Voy a dejar esto.